Esta acción ha pasado de unos $10 en 2020 a más de $300 hoy. Y no es Nvidia, no fabrica chips, no entrena modelos de inteligencia artificial. Se llama Vertiv Holdings y su negocio es mucho menos glamuroso, pero quizá igual de necesario. Mantener vivos los centros de datos que hacen posible la IA. Porque un centro de datos solo sobrevive si tiene tres cosas: energía, refrigeración y cero interrupciones. Y Vertiv vende precisamente eso. La gran pregunta que vamos a responder hoy es si estamos ante una ganadora silenciosa o ante una empresa excelente que el mercado ya ha valorado como si fuera a salir todo perfecto. Vamos a analizarla paso a paso. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo. No soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Para entender Vertiv, antes hay que entender una cosa muy sencilla. La inteligencia artificial no corre en una nube mágica. Corre en edificios reales, lleno de servidores reales, con electricidad real y con un problema muy real: el calor. Ese es el negocio de Vertiv. Es una empresa de infraestructura digital crítica. Aproximadamente el 80% de sus ingresos vienen de centros de datos. Su negocio se divide en 5 grandes patas. La primera es el Power Management o gestión de energía. Dicho fácil, Vertiv ayuda a que la electricidad llegue al servidor de manera estable y segura. Porque un centro de datos no puede permitirse un apagón cuando miles de servidores están procesando datos críticos. Aquí entran sistemas de alimentación ininterrumpida, baterías y distribución eléctrica. Quédate con esta idea. Si la electricidad es la sangre de un centro de datos, Vertiv fabrica parte de ese sistema circulatorio. La segunda pata es Thermal Management o refrigeración. Y esto es clave. Los chips de IA no solo consumen mucha energía, también generan muchísimo calor. Durante años, muchos centros de datos se han refrigerado principalmente por aire, pero con los nuevos superchips esto ya no basta. Y ahora, cada vez más, se necesita refrigeración líquida. Vertiv vende los sistemas para sacar ese calor del edificio. Dicho en una frase, la IA no solo necesita chips, necesita no quemarse. Por eso Vertiv no vende aire acondicionados caros. Vende una pieza crítica para que la inteligencia artificial funcione a escala. La tercera pata son los IT Systems. Aquí entran los racks, que son los armarios metálicos donde se apilan los servidores y la distribución de energía de esa misma sala. Esto nos dice algo importante. Vertiv no vende un aparato aislado y se va. Intenta estar presente en varias capas del centro de datos, desde la entrada de energía hasta el rack donde están los servidores. La cuarta pata son las soluciones de infraestructura. La inteligencia artificial no solo exige más centros de datos, también exige construirlos más rápido. Y aquí Vertiv vende soluciones modulares y prefabricadas. En lugar de construir cada centro de datos ladrillo a ladrillo, como si fuera una catedral, Vertiv ofrece bloques ya preparados para ensamblarlos más rápidos. Y la quinta pata son los servicios. Para nosotros, como inversores, esta es una de las partes más importantes. Vertiv no solo vende la máquina, la instala, la monitoriza, le hace el mantenimiento y la repara durante años. La venta inicial es la semilla, el servicio es la cosecha recurrente. Y además, cada vez que instala sistemas críticos de Vertiv en un centro de datos, cambiarlos después por los de un competidor es caro, complejo y arriesgado. Esto no convierte a Vertiv en un monopolio, pero sí crea cambios de coste importantes. Ese es su círculo virtuoso. Más IA significa más centros de datos. Más centros de datos significa más equipos de Vertiv instalados. Y más equipos de Vertiv instalados significa más oportunidades de cobrar servicios recurrentes año tras año. Así que no estamos hablando de una empresa industrial cualquiera. Estamos hablando de una empresa situada en uno de los cuellos de botella de la revolución de la IA. La infraestructura física. Ahora vamos con los números. Como inversores de largo plazo, una empresa nos tiene que demostrar tres cosas: que crece, que mejora sus márgenes y que convierte ese crecimiento en caja. Y Vertiv está haciendo las tres. Fíjate en esto. Esperaban facturar 14.400 millones de dólares en el año 2029, pero la IA ha acelerado tanto el negocio que esperan rozar esa cifra ahora, en 2026.
Han adelantado 3 años su plan de negocio, pero lo mejor no es que vendan más, es que están mejorando sus márgenes. Su margen operativo ajustado era del 7,7% en 2022. En 2024 rozó el 19% y para 2026 esperan llevarlo casi al 24%. Esto se llama apalancamiento operativo. Venden más y además ganan más por cada dólar nuevo gracias a la escala y eficiencia. Los datos del primer trimestre de 2026 lo confirman. Las ventas subieron un 30%, pero su beneficio operativo subió un 64%. Además, lo hacen con los deberes hechos. En 2022 tenían una deuda altísima, pero hoy su apalancamiento es de apenas 0,2 veces. Prácticamente no tienen deuda neta, lo que les da una tranquilidad enorme. Pero claro, adelantar tu plan de negocio 3 años, ahora te sube el listón. Ahora tienen que demostrar que pueden seguir fabricando e instalando a escala gigantesca sin cometer errores. ¿Y quién está a los mandos de este barco en plena aceleración? El CEO es Giordano Albertazzi, que asumió el cargo en 2023. Y me gusta porque no es un fichaje estrella que venga a vender humo con la IA. Viene de dentro de la compañía, conoce las fábricas y los problemas reales. Además, hay una alineación de intereses clara. La mayor parte de su sueldo son incentivos en acciones. Si el accionista gana a largo plazo, él gana. También hay que destacar a David Coate, el presidente ejecutivo, famoso por transformar Honeywell. Su obsesión por la disciplina operativa y la generación de caja se nota muchísimo en los márgenes de Vertiv. Están usando compras muy quirúrgicas de otras empresas para seguir creciendo, como ePlus Engineering para energía crítica o Cooltera para refrigeración líquida. No compran por comprar, tapan los cuellos de botella. Pero el gran reto ahora mismo no es vender, es ejecutar. Tienen que fabricar a una velocidad brutal sin fallar, porque un error en un centro de datos cuesta millones y eso nos lleva directamente a los riesgos. Ninguna empresa es perfecta y Vertiv tiene riesgos que debemos vigilar. 1. El freno de la inversión en IA. Si las grandes tecnológicas dejan de ver retorno en la inteligencia artificial y frenan la construcción de centros de datos, entonces los pedidos a Vertiv caerán con fuerza. 2. Concentración de clientes. Venden a gigantes como hiperescaladores o telecos. Tienen mucho dinero, sí, pero también una capacidad brutal de presionar a la baja los precios de Vertiv. 3. Disrupción tecnológica. Vertiv está muy bien posicionada en el paso de aire a la refrigeración líquida. Pero en tecnología, el que se duerme desaparece. Si surge otra manera de refrigerar, su foso defensivo sufrirá. 4. Ejecución operativa. Para satisfacer la demanda creciente, tienen que ampliar fábricas, conseguir componentes, asegurar materias primas como el cobre, coordinar proveedores y entregar a tiempo sin perder calidad. Escalar tan rápido multiplica el riesgo de errores, retrasos, sobrecostes o falta de cobre. 5. Competencia. Compite contra gigantes como Schneider Electric o Eaton. El pastel de la infraestructura de IA es tan grande que todos los jugadores van a querer parte de ese crecimiento. Vertiv tiene una posición fuerte, pero tiene los espejos retrovisores llenos de rivales. Con este nivel de exigencia en mente, vamos a la última pregunta. ¿A qué precio estamos comprando este negocio? ¿Una empresa excelente, pagada a un precio excesivo, puede convertirse en una inversión mediocre? Si miramos el PER Forward, precio sobre los beneficios esperados a 12 meses, Vertiv cotiza a unas 47 veces beneficios. Y aquí es importante recordar una fórmula clave de la bolsa. Precio igual a beneficio por acción por PER. Si quieres entenderla a fondo, te dejo ahí arriba mi vídeo donde explico cómo funciona esta fórmula y por qué puede cambiar completamente la rentabilidad de una inversión. Su media histórica reciente está más cerca de las 31 veces. El mercado la está valorando como una empresa de hipercrecimiento. Y aunque es cierto que crece muy rápido, cuando pagas PER 47 necesitas que la historia sea perfecta, que la IA no frene, que los márgenes sigan subiendo y que no haya ni un solo error de ejecución. Eso deja muy poco margen de seguridad. Personalmente, me sentiría mucho más cómodo si el PER volviera a la zona de las 30 veces. Seguirías pagando calidad, pero con mucha menos euforia incorporada en el precio. Así que mi conclusión es clara. Vertiv es un negocio extraordinario. Venden los picos y las palas de la fiebre de la IA. Me encanta este negocio, pero su precio actual
bastante menos. Es una empresa para tener en el radar y esperar nuestra oportunidad, porque en bolsa no gana el que compra la historia más bonita, gana el que compra negocios excelentes a precios razonables. Y si quieres conocer a otro gigante oculto de la inteligencia artificial, haz clic en este vídeo de ASML. Un monopolio en máquinas que permiten fabricar los chips más avanzados del mundo. Se ha multiplicado por 27 veces desde 2012 y es la empresa más importante de Europa. Nos vemos allí. Un abrazo y buenas inversiones.